La Gran Guerra fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y casi 7 millones de víctimas civiles. Murió casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial, y que también nos hereda un episodio que revela los más bellos valores humanos. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza y militarización entre Gran Bretaña, Francia y Rusia que formaban la Triple Entente, y la secreta Triple Alianza formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria y Hungría, por parte de un nacionalista serbio. Austria y Hungría culpó a Serbia y le declaró la guerra. Rusia, sin dudarlo, respaldó a su aliado, Serbia. Un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Los soldados pasaban semanas e incluso meses metidos en trincheras, aquellos agujeros cavados bajo tierra en un terreno lleno de alambradas y destruidos por la artillería y las armas. Pasaban hambre, frío y dormían junto a las ratas. El barro les llegaba hasta las rodillas y pasaban los días esperando órdenes para atacar. Cuando llegó el invierno, el Papa Benedicto XV solicitó una tregua de Navidad, que no fue bien vista por ningún alto mando de los contendientes. Y durante la Nochebuena de 1914, el Kaiser Guillermo II, el último emperador del Imperio Alemán, ordenó mandar al frente abetos decorados y raciones extras de pan, salchichas y licores, para subir la moral de sus tropas. La Navidad había llegado a tierra de nadie. Los soldados franceses, británicos y escoceses que estaban de guardia seguramente quedaron perplejos al ver que la línea enemiga se estaba llenando de lo que parecían árboles iluminados con adornos. Y súbitamente del lado alemán comenzaron a llegar susurros de una canción familiar que evocaba el calor de hogar y el abrazo de un ser querido. Los alemanes empezaron a cantar el villancico Noche de Paz. Dicen que el cantante salió de su trinchera acompañado de otro camarada que tocaba la armónica, pero en lugar de disparar, un gaitero escocés desde el otro lado siguió la melodía. Cuando acabó el villancico, en las dos trincheras se les aplaudió y se les vitoreó, así que el cantante alemán y el gaitero escocés entonaron The First Noel, y con un árbol de Navidad en los brazos, el alemán avanzó en dirección a la trinchera inglesa. El escocés salió a recibirle. Cuentan que simplemente se abrazaron. Y entonces los oficiales de ambos lados dejaron sus trincheras, salieron a la tierra de nadie, seguido de los soldados, y cuando se encontraron no se mataron entre sí, simplemente se saludaban y se abrazaban. Se deseaban mutuamente una feliz Navidad. Se enseñaron fotos de sus familias, cartas de sus novias, de sus esposas y de sus madres. Cambiaron botones por guantes y chocolates por raciones de comida. Compartieron cigarrillos y alcohol. Había casi 20 destacamentos a lo largo de unos 50 kilómetros de frente que habían hecho lo mismo: salir a las trincheras y celebrar la Navidad con el enemigo. La mañana llegó, pero el hechizo seguía vivo. Desde el lado alemán, algunos soldados alzaron banderas blancas y salieron desarmados, avanzando muy despacio entre los alambres hacia la tierra de nadie. El campo que entonces los separaba
se llenó de soldados y oficiales. No distinguían uniformes, idiomas o nacionalidad, solo veían personas. Se pactó que cada bando podía retirar los restos mortales de sus compatriotas caídos. Los enterraron unos al lado de otros, sin importar el color del uniforme. Eran enemigos en vida y hermanos en la muerte. Y en medio de aquella tregua, nadie sabe muy bien cómo, apareció una pelota, o tal vez muchas a lo largo de las interminables líneas de trincheras, y por unas horas, los jóvenes soldados intercambiaron sonrisas y jugaron un improvisado partido de fútbol, olvidando sus armas y sus uniformes, para compartir un momento de amistad. La noticia de la tregua llegó a los cuarteles generales de ambos bandos, y los oficiales que orquestaban la guerra no se mostraron para nada conformes. Los altos cargos y gobiernos de 3 países que presumían ser contrarios los unos de los otros, decidieron silenciar y desaparecer cualquier prueba de que sus soldados preferían la paz antes que la guerra. La guerra terminó 4 años después, el 11 de noviembre de 1918. Para entonces, el mundo estaba en manos de una pandemia de influenza que afectaría a 1/3 de la población mundial. Un superviviente testigo de los hechos afirmó ya anciano: si la tregua se hubiera prolongado otra semana, habría sido muy difícil reiniciar la guerra. Otro soldado inglés, que no sobrevivió al conflicto, escribió a su familia: todo ocurrió espontáneamente, de forma muy misteriosa. Un espíritu más fuerte que el de la guerra venció aquella noche. Si te gustó el video y quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.